Buenas tardes a todos por asistir a estas nueva conferencia de hoy, que creo que va a ser muy interesante, si bien que lo son todas, pero yo especialmente creo que va a tener una acogida entre el gran público, no solamente ya los especialistas en gemología, sino por su parte histórica, en historia y relacionada sobre todo con este tema, como son las joyas de la corona española. Para ello nos va a hablar David Rato, que es licenciado ADE en la Universidad de Lisboa, que cursó un máster de marketing también en la Business School. Actualmente trabaja en el sector farmacéutico, aunque su interés por la colección de joyas de la Casa Real le ha llevado a estudiar durante 10 años todos los pormenores de esta materia, de tal forma que es un experto, digamos, en toda esta gran colección que puede tener la corona española. Por supuesto, todos estos estudios dentro de su afición los ha materializado en Instagram con más de 50.000 seguidores actualmente. Por ello no quiero dejar más tiempo en la presentación, que podría ser más extensa, y dejarle hablar sobre este tema que nos va a encantar. Espero que así sea y les agradezco su presencia. Más tarde volveré a estar con ustedes. Cuando quieras, David. Pues muchas gracias, José María. Quiero empezar por dar las gracias al Instituto Gemológico por la invitación. Llevo varios años acompañando los siglos de webinar que organizan vosotros y me hace especial ilusión estar aquí hoy del otro lado de la pantalla, trayendo un tema que creo que es bastante interesante y pues veo que ha tenido alguna acogida, que tenemos ya bastantes participantes. Eh, pues os voy a contar la historia de algunas de las joyas más importantes que se atesoran en el Palacio de la Zarzuela y que están a disposición de las reinas de España. Es un tema un poco difícil porque al considerarse propiedad privada, eh, la información que pasa al exterior es muy poca y nos lleva a que tengamos que pues, especular bastante y investigar de otros medios. Así que no sabemos al cierto qué es lo que es la colección como un todo, pero sí que tenemos algunas piezas más representativas que están ahí al usufructo, que han estado en manos de Doña Sofía y actualmente en manos de Doña Leticia. Pues ha sido un poco difícil elegir qué piezas os traer hoy para enseñaros y la verdad que he dejado bastantes de parte que a lo mejor podemos guardar para un otro día, quién sabe. Y para ordenar un poco mejor esta historia que os voy a contar, he elegido cuatro protagonistas, cuatro mujeres de la familia real española que de cierta forma han tenido un rol importante en lo que es la colección actualmente, que es una colección que hay que decir que es un reflejo de la historia de España y de la historia de la familia en los últimos 150 años bueno, que es un periodo que está marcado por dos exilios, el que pasa después de la Revolución Gloriosa y luego el de 1931, y los exilios siempre son bastante difíciles para las familias reales y llevan algunas ventas, como es el caso de la colección de joyas de la reina Isabel II, que sería una de las más importantes de su tiempo, a lo mejor la más importante, que se subasta en París en el año 1878 y luego en el año siguiente también se subastan las joyas de su madre, de la reina gobernadora María Cristina. Luego, en 1931, una vez más, la familia real marcha al exilio y se van a vender varias joyas para que la familia se pueda mantener alejada de España, y también se van a repartir muchas en ocasión de varios matrimonios que van a formar varias ramas de la familia y pues de ahí se van perdiendo el rastro de algunas de estas alhajas. Voy a intentar no centrarme mucho en estas piezas perdidas, que es un tema también bastante jugoso, pero que así nos quedaríamos aquí toda la tarde. Las cuatro protagonistas que os traigo son la infanta Isabel de Borbón, la reina María Cristina, la reina Victoria Eugenia y la reina Sofía.
Como os comentaba antes, todas las joyas de la familia, hasta lo que se sabe, son privadas. Así que una cosa que se suele leer mucho en los medios es que se habla mucho de las joyas de la corona, pero la verdad es que en España no existen joyas de la corona. La familia real no tiene acceso a unas joyas per se de la corona. Tampoco, hasta lo que sabemos, no existe una fundación familiar donde están esas joyas y que van pasando y que no pueden salir de ese fideicomiso. Os he traído como unos ejemplos de otras cortes europeas. Por ejemplo, vemos el rey Carlos III mirando a la corona, que es una pieza que pertenece a las joyas de la corona británica, que se custodian en la Torre de Londres. Y luego abajo tenemos las joyas de la corona de Dinamarca, que también pertenecen al Estado, no pertenecen a la familia, pero sí que se pueden sacar del castillo de Rosenborg, donde están custodiadas, y lucirse en ocasiones importantes. La familia real danesa también tiene en paralelo una fundación familiar donde están otros alhajas importantes y que van luciendo y que podemos identificar muchas de ellas. En el medio y a la derecha encontramos también la reina de Suecia enseñando algunas joyas importantes familiares, y todas las joyas de la familia real sueca están en una fundación familiar, lo que permite que pasando de generación en generación estas joyas estén como blindadas y que no sean algo de repartos. Permite que todas se queden ahí y bueno, lo protege y es una forma de mantener la colección grande, interesante. Y por poner un ejemplo más diferente, os presento también a la derecha encima tenemos las joyas que custodia la República Portuguesa, que son las joyas que estaban, que pertenecen al Estado y estaban y eran lucidas por la última casa dinastía reinante en Portugal, que es la Casa de Braganza, pero al marcharse la familia de exilio y perteneciendo estas joyas al Estado, se han quedado en el país y hoy en día se pueden admirar en un museo. En el caso de la familia real española, pues todas las joyas son privadas, por lo que en ocasión de los dos exilios, de las dos repúblicas, las joyas han salido de España y han quedado en manos de la familia. Pues la primera protagonista de la tarde sería la infanta Isabel. La infanta Isabel, que lleva el mismo nombre de su madre, la reina Isabel II, nace en Madrid en 1851. Va a contraer matrimonio en 1868 con el príncipe Gaetano de Borbón dos Sicilias, pero será un matrimonio que va a durar como 3 años. El príncipe padecía de problemas neurológicos y va a cometer suicidio, así que la reina Isabel ha quedado más de mitad de su vida como viuda, no ha vuelto a casarse y ha dedicado su vida a la corona. Ha sido la fiel escudera de su querido hermano el rey Alfonso XII y luego pues ha estado ahí muy pendiente de su querido sobrino el rey Alfonso XIII. Como buena hija de Isabel II, ha recibido muchas alhajas de su madre, tenía una colección espectacular con bastante variedad y al no tener hijos, pues cuando fallece, una parte de esas alhajas es heredada por su querido sobrino, por el rey Alfonso XIII, que luego algunas de ellas quedarán en la familia y eso es lo que vamos a mirar. Pues creo que no podríamos empezar mejor. Empiezo con una de las joyas más importantes y más simbólicas de las que siguen en manos de la rama principal de la Casa Real Española, que es la diadema, que es conocida como la diadema de la chata, ese apodo que se ha ganado don Isabel y que ha quedado en los libros de historia. También la diadema Valerio, la diadema de las conchas, pues se pueden enumerar algunos nombres que es que la gente va bautizando las piezas. Pues esta es una pieza que es criada por la joyería Malerio, que es una joyería francesa que lleva ya más de 5 siglos de actividad, que sigue en manos de la misma familia desde hace 15 generaciones. Y es una de las piezas estrella y bastante alabada que es presentada por esta joyería en la Exposición Universal de París en el año 1867. Y aquí la podéis ver, y bueno, en la imagen de la izquierda la podéis ver en un lugar destacado del escaparate de la Casa Malerio. Pues Malerio es una joyería que va a tener bastante relación con la familia real española, especialmente en este periodo de reinado isabelino, y que va hasta justificar que los hermanos Malerio abran una filial de su joyería en Madrid, justificada por todos los encargos de Casa Real y por los encargos también de la aristocracia española.
Esta diadema que tiene una inspiración mariña, que es algo que no es muy común, representa la cresta de una ola o una concha, está realizada toda en diamantes y luego tiene 7 perlas perilla y 18 diamantes talla violet y un otro diamante más importante también abajo. Hay que decir que estos colgantes no están fijados, lo que, por lo que tiemblan cuando están en la cabeza de la real persona que los lleva. Así que toda esa puesta en escena y el movimiento de estos colgantes es algo muy impresionante. Esta diadema será regalada por la reina Isabel II a su hija, la infanta Isabel, en la ocasión de su matrimonio, como os había dicho, con el príncipe Caetano de Borbón dos Sicilias, en 1868. Y pues desde ese momento hasta el final de su vida, la infanta Isabel siempre ha llevado esta diadema, la ha llevado en muchísimas ocasiones. Luego, en el año 31, con la caída de la monarquía, el gobierno republicano permite a la infanta Isabel quedarse en España porque estaba ya bastante enferma, pero la infanta ha decidido pues acompañar a su querido sobrino, a su rey al exilio, y pues es llevada en camilla hasta París, donde acaba por fallecer poco tiempo después en un convento donde también vivía su hermana Eulalia. Pues se cuenta que esta diadema en particular había sido sacada de España, cosida en un sombrero de la infanta para que pudiera pasar la frontera sin ningún problema. Pues al fallecer la infanta, como os decía, la pieza es heredada por el rey Alfonso XIII. Alfonso XIII luego la va a pasar a su mujer, la reina doña Victoria Eugenia, quien se hace fotografiar con ella en estos preciosos retratos que se toman alrededor en la década de 1930 en Londres. Victoria Eugenia la llevará en algunas ocasiones y también se la va a prestar a su nuera, la condesa de Barcelona, doña María de las Mercedes. La podemos ver en la imagen de abajo, luciendo la diadema, saliendo del Hotel Claridge's de Londres, a punto de acudir a una cena de gala previa a la boda de quien después sería la reina Isabel II de Reino Unido y del príncipe Felipe de Grecia, luego duque de Edimburgo. Se sabe que luego, en 1962, la reina Victoria Eugenia va a pasar esta diadema a los condes de Barcelona para que se la puedan regalar a la princesa Sofía de Grecia en ocasión de su matrimonio con el príncipe don Juan Carlos. Doña Sofía va a estrenar su regalo de boda en una de las cenas de gala que tiene lugar en la víspera de las ceremonias religiosas, de la ceremonia católica y ortodoxa, que es la imagen que podemos ver a la izquierda. Y luego desde ahí hasta los últimos años pues hemos visto a doña Sofía luciendo esta diadema en muchísimas ocasiones. Es la diadema que más veces ha lucido, me atreven a decir que es probablemente su favorita. Podemos, por ejemplo, ver en la imagen de la derecha abajo que su peinado de gala, como lo sé yo llamar, que como que da continuidad a las formas de la pieza, que está todo muy bien pensado, ¿no? Pues esta diadema, que ha sido bastante compartida en la familia, hasta doña Sofía, quien se la ha prestado a la entonces princesa de Asturias, doña Leticia, en una ocasión, luego también a su hija, la infanta Cristina, a la infanta Elena para un retrato familiar, también se la ha prestado en una ocasión a la infanta Margarita. Es una diadema que ha sido lucida por bastantes mujeres de la familia real española y por 5 generaciones de la familia. Es una pieza que lleva pasando de generación en generación por bastante tiempo. También de la colección de la infanta Isabel, y una de las otras piezas favoritas de la reina doña Sofía, es este alfiler, este broche con una perla central ovalada en un doble marco, uno de ellos de diamantes, luego el otro de diamantes y perlas, del que cuelga una pequeña perla almendrada. También ha pertenecido a la infanta y lo podemos ver en este retrato central. Esta pieza será también heredada por el rey don Alfonso XIII, quien se la va a pasar a doña María de las Mercedes. Vamos a ver mucho esta secuencia de heredada por el rey Alfonso y luego pasada a su nuera y luego a doña Sofía. Doña María de las Mercedes pues pase este broche a don Juan Carlos para que se lo regale a doña Sofía en ocasión de la boda. Y desde ahí pues doña Sofía también lo va a lucir muchísimo en muchas ocasiones, en ocasiones muy importantes para la historia familiar y la historia de España,
como es la proclamación de don Juan Carlos como rey en 1975, que es la foto que podemos ver a la derecha de la reina con ese vestido rosa. También de la colección de la infanta Isabel y todavía ahí con la línea principal de la familia en manos del que se supone del jefe de la familia, está esta pulsera de perlas y diamantes con unos pequeños botones de diamantes, 8 botones, que podemos ver en la imagen siendo lucida por la infanta Isabel, luego por doña María de las Mercedes, quien también se lo pasa a doña Sofía en ocasión de su boda con don Juan Carlos, desde ahí lucida por la reina en muchísimas ocasiones, y en el año 95 se la ha prestado a su hija mayor, a la infanta Elena, para que la llevara en el día de su boda. Pues pasando a la segunda protagonista de la tarde, es la reina María Cristina. María Cristina es la segunda mujer de rey Alfonso XII, es la madre de rey Alfonso XIII, será regente del reino por bastante tiempo hasta la mayoría del rey Alfonso XIII. Es una reina que ha quedado con una imagen como muy austera, muy monástica, de una señora muy religiosa, no dada a los lujos, a la moda, pero la verdad es que sí que le interesaba bastante la joyería y que ha podido crear una colección bastante extensa y muy interesante y variada. Además, se ve que iba actualizando sus joyas con el paso del tiempo y que iba reformando muchas cosas. La pieza estrella que sigue quedando ahí en el Palacio de la Zarzuela al uso de las reinas de España y que había pertenecido a doña María Cristina es la diadema de perlas, que mucha gente suele llamarle como la rusa. Yo es un mote, es un apodo que yo no estoy muy de acuerdo porque las diademas rusas no tienen como esta forma tan con las olas y como coronada con perlas. Es la diadema de perlas. Ha sido criada por el joyero Francisco de Marzo, un español que hacía muchas joyas para la familia real en el año 1886. Lleva 28 perlas, lleva diamantes que forman como esos 18 pétalos y luego tiene esas hojas en la parte inferior. A la izquierda podemos ver dos imágenes de la reina Cristina en su muy querida residencia de verano luciendo esta diadema, y luego en la foto de abajo también luciendo la diadema de perlas en una ceremonia de apertura de cortes que contrasta un poco con las ceremonias actuales, que son bastante más modestas, ¿no? Esta pieza, al igual que muchas de las anteriores que os he comentado, es también heredada por el rey don Alfonso XIII y en 1935 es regalada por el rey a la princesa María de las Mercedes cuando está contra el matrimonio con don Juan, con el infante don Juan, que sería el heredero de los derechos dinásticos de su padre, porque os acuerdo que en el año 35 estaba ya la familia real en el exilio. Pues abajo podemos ver una foto de gran parte de los regalos que recibe la princesa María de las Mercedes en un escaparate de la joyería Chaumet de París. ¿Y esto por qué? Porque van a ver a Chaumet, porque las joyas se sacan de España no de la mejor manera y pues se cree que algunas estarían dañadas y necesitando reparos. Así que el rey lleva todas las joyas que hereda de su madre, María Cristina, y de su tía, la infanta Isabel, a esta joyería, a esta gran joyería parisina, para que se hagan nuevos estuches, para que se hagan reparaciones y luego se las regala a doña María. Podemos encontrar ahí algunas piezas que ya hemos hablado anteriormente y pues algunas que vamos a hablar enseguida. Esta es la diadema de doña María, es la diadema que va a lucir en casi todas las escenas de gala que acude, es la pieza que vamos a asociar mucho a su imagen recia de condesa de Barcelona. En algunas ocasiones muy especiales también se la va a prestar a algunos miembros de su familia, pues podemos ver en estas imágenes la infanta Pilar, la hija mayor de los condes de Barcelona, luciendo la diadema de la reina María Cristina en ocasión de su matrimonio con el vizconde de la Torre en Lisboa en 1967. Y luego podemos ver también a la hija mayor de la infanta Pilar luciendo la misma diadema en el día de su boda con José Luis Fernández Sastrón en el año 1990. Al fallecer la condesa de Barcelona, la pieza es heredada por su hijo, por el rey don Juan Carlos.
Sin embargo, doña Sofía no va a lucir esta pieza muy a menudo. Tenemos identificadas como cuatro ocasiones, una de ellas todavía como princesa en las celebraciones de los 2500 años del Imperio Persa en Irán, y luego ya en tres otras ocasiones en el reinado de don Juan Carlos. Y pues desde la proclamación de don Felipe en 2014, pues la pieza está en manos de doña Leticia, quien la ha llevado ya en dos ocasiones. También de la colección de joyas de la reina María Cristina, me gustaría enseñaros este broche, un broche con una gran perla en botón, una perla de color amarillenta, color vanilla, en un marco de 12 gruesos brillantes, con una perla perilla, que podemos ver a la reina Cristina luciéndola en el retrato. Pues está luciendo tres broches muy parecidos, pero este sería el que está en medio. Esta pieza también es heredada por su hijo, por el rey Alfonso XIII, que luego se la pasará a la condesa de Barcelona, que podemos verla ahí fotografiada junto a su marido y sus cuatro hijos, luciendo el broche colgado de su collar de perlas. Y luego, pues unos años más tarde, se lo pasará a su nuera, doña Sofía, que lo va a lucir también en muchas ocasiones, algunas veces solo con elemento superior, con ese rosetón, y en otras ocasiones con el broche al completo. Doña Leticia también ha lucido ya el broche en una ocasión en una de esas ceremonias del Día de la Fiesta Nacional, del 12 de octubre. Pues seguimos con la tercera protagonista de la tarde, que es la reina Victoria Eugenia, una de las nietas de la reina imperatriz Victoria de Reino Unido, que nace en la residencia de la familia real en Escocia, en Balmoral, en el año 1887. A la reina Victoria Eugenia sí que asociamos un poco más a su interés por la moda, por las joyas, por sus fotografías que son siempre impresionantes, impactantes, por todos sus retratos. Y nos vamos a quedar un poco más con doña Victoria Eugenia, porque os acordáis que os había dicho que pues la familia real no tiene fundación familiar, no tiene hijos de la corona, pero sí que doña Victoria Eugenia, al fallecer en Lausanne, donde vivía en el exilio en el año 69, en su testamento sí que se puede ver una voluntad de instituir como una colección que estaría ahí a disposición de la mujer del jefe de la familia. Pues en su testamento se puede leer que las alhajas que recibe en usufructo del rey don Alfonso XIII y de la misma infanta Isabel, que son 8 piezas, que ya las veremos con más detalle, que desearía, si es posible, se adjudicasen a mi hijo don Juan, rogando a que que las transmita a mi nieto don Juan Carlos, el resto de mis alhajas que se repartan entre mis dos hijas. Pues aquí deja intuir que doña Victoria Eugenia tenía pensado la creación de este lote que debía estar ahí para que las mujeres del jefe de la casa, bueno, la reina sabía que seguramente la monarquía iba a volver en España en la persona del rey don Juan Carlos y pues tendría que dejar algunas de sus alhajas más importantes y más representativas para las futuras reinas de España. Pues empezamos con quizás la más representativa, que es la diadema de las flores de lis, que se conoce en la familia como la buena, porque es la diadema más grande, también es la más representativa de la casa, de la familia, porque lleva esas tres grandes flores de lis cuajadas de diamantes, que os acuerdo que las flores de lis son el símbolo de la casa de Borbón, que están en sus armas. Esta pieza es encargada por el rey Alfonso XIII, que encarga todas las joyas para el ajuar de la princesa Victoria Eugenia de Battenberg en España a la joyería Sorena. Y bueno, es lucida por la reina en el día de su matrimonio con Alfonso XIII y es una pieza que va a acompañar doña Victoria Eugenia a lo largo de su vida. Con los cambios de moda en los años 20, sí que la diadema va a ser alterada. En las fotos de esta diapositiva podemos ver que la pieza estaba más cerrada, como se lucía en la parte de encima de la cabeza, como complementando esos peinados que estaban muy de moda en el principio del siglo XX. Pero luego, cuando nos aproximamos ya de los años 20, las diademas se empiezan a lucir sobre la frente, así que la reina encarga un pequeño cambio a esta pieza para que pueda abrirse y lucirse a modo bandó.
pues aquí vemos a la reina Victoria Eugenia ya muy mayor, siguiendo con su diadema, con la buena, la diadema de las flores de lis. Yo veo muy interesante siempre apreciar como estas fotos de la reina Victoria Eugenia, ya que empezamos con una niña victoriana, luego una mujer, una reina, con esos vestidos y esos peinados que justo os mencionaba de la época eduardiana, y luego esas mujeres más modernas de los años 20 con los vestidos más largos, los bandeaux, y luego como esas señoras elegantes de toda la vida de los años 60. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a la reina acudiendo a la cena de gala previa a la boda de la infanta Pilar en el año 67, 2 años antes de su fallecimiento, luciendo la diadema, siempre de forma muy elegante. En vida de la reina Victoria Eugenia, la diadema, la buena, ha sido prestada en una única ocasión, que se sepa, y una ocasión que describe muy bien la condesa de Barcelona en sus memorias, que aprovecho para recomendaros. Y la ocasión es la coronación de la reina Isabel II en el año 1953. Y pues nos cuenta doña María que estaba ya preparada, saliendo rumbo a la abadía de Westminster, y doña Victoria Eugenia, que no acude a la ceremonia, pero sí a las otras fiestas alrededor de la ceremonia, pues se gira y le dice, pues tú deberías llevar la diadema de las flores de lis, que es la importante de la familia. Y pues doña María en el último momento, pues como nos cuenta, cambia su diadema por esta diadema para que se presente como verdadera reina de España. Y luego se hará también unas fotografías que a mí me gustan mucho personalmente, en particular esta con el abanico abierto y mirándonos de enfrente. Pues después de que falleciera la reina Victoria Eugenia, la pieza pasa, cumpliendo con su voluntad, a manos de don Juan, a manos del conde de Barcelona. Eh, y luego, después de que don Juan abdicara de sus derechos dinásticos a la corona, ya después de la proclamación de don Juan Carlos como rey, esta diadema y bueno, las otras de lote que vamos siguiendo analizando pasan a manos de don Juan Carlos y doña Sofía. Y no será hasta el año 1983 cuando veamos a doña Sofía luciendo la diadema por primera vez en una cena de gala ofrecida en el Palacio Real de Madrid en honor a los reyes de Suecia. Desde entonces es una diadema que doña Sofía ha elegido para las ocasiones más importantes, y por importantes os digo que son visitas de Estado entre monarquías, monarquías europeas, monarquías asiáticas, y en grandes fiestas también en ese núcleo de las monarquías, toda esa familia real, y luego también en 2 cenas de gala con 2 presidentes de repúblicas. Pues una de ellas es más como una anécdota, que doña Sofía se decanta por la diadema de las flores de lis cuando reciben en Madrid al presidente Karamarlis de Grecia, una de las personas que ha estado involucrado en que su familia real, la familia real griega, marche al exilio. Y ahí, pues en esa noche, doña Sofía se presenta con la gran diadema de la colección española, con la condecoración monárquica de Grecia, no con la que le había entregado el presidente. Y pues se cuenta que mientras el presidente durante la cena, que estaba sentado justo al lado de la reina, se intenta justificar de lo que había pasado en Grecia años antes, pues la reina se gira y le dice, pues usted esta noche está hablando con la reina de Grecia, no está hablando con un miembro de la familia real. La reina de España no está hablando con un miembro de la familia real griega. También la lucirá en una visita de Estado en honor al presidente de México, que es la foto que vemos a la izquierda con la banda amarilla, que es la última cena de gala de don Juan Carlos y doña Sofía como reyes, justo antes de la abdicación, como una forma de despedida. Se pone las joyas más importantes, las demás ya las repasaremos, pues como despedida de su rol de reina consorte de España. Desde el año 2014, pues esta diadema está en manos de doña Leticia como la nueva reina consorte de España, esposa del rey Felipe VI, y tenemos que aguardar hasta el año 2017 para que la reina la luzca por primera vez en una cena en honor al presidente de Argentina. Y desde ahí, pues la ha elegido, al igual que doña Sofía, en esas cenas de gala más importantes, pues cuando en gran parte de esas ocasiones son cuando
viajan al extranjero para ser recibidos por otras cabezas coronadas. También es la pieza que figura en los retratos oficiales de los reyes y que he utilizado como portada de esta presentación. Pues la siguiente pieza es el collar de chatones. Es una de las piezas que tiene una historia más divertida, que es una de las piezas que a la reina Victoria Eugenia más le gustaba. También es encargada por el rey Alfonso XIII a la joyería Sorena en el año de su matrimonio con la reina Victoria, con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, y al principio estaba formado por 30 diamantes. 30 diamantes dispuestos a modo collar, con esa montura en chatón, representando una rivière, y pues que 30 se quedaba muy corto, como una gargantilla. Lo que pasa es que don Alfonso en ese mismo año empieza con una tradición que va a durar 25 años, que es la de regalar a la reina todas las navidades 2 diamantes más para agrandar el collar. Y en otras ocasiones especiales, pienso yo que cuando se quedaba sin ideas de qué otras joyas podría regalar a la reina, pues le regalaba otros diamantes más. Y el collar va creciendo, creciendo, porque se van añadiendo diamantes, diamantes, y esa gargantilla que se lleva bien ajustada al pescozo, pues crece y se convierte en un satuar que baja hasta la cintura. Y sigue creciendo y la reina empieza a lucirlo a 2 vueltas, en algunas ocasiones con 3 vueltas, y luego en las imágenes tomadas en el exilio la veremos casi siempre con sus preciados chatones lucidos así como un modo de doble collar con 2 vueltas de diamantes. Al fallecer la reina, pues lo mismo, la pieza pasa a manos de don Juan, que pide que el collar de chatones más largo pase a don Juan, y de ahí pues no tenemos fotos de doña María que conozcamos luciendo el collar. Seguramente algún día aparecerá algo y luego pasa a doña Sofía. Pero aquí, bueno, tengo más dudas que datos que contaros. Pues se sabe que a la muerte de la reina Victoria Eugenia en el año 69, sus 2 collares de diamantes totalizaban 83 chatones, 44 en el collar más largo y 39 en el collar más corto. Sería más o menos 335 quilates de diamantes. El collar más largo, lo que sería de 44, debería haber sido entregado a don Juan, pero sin embargo el collar que vemos hoy en día con doña Sofía y con doña Leticia tiene 38 chatones. Y luego el collar más corto, que termina siendo heredado por don Juan, que tendría 39 chatones, pues sale más tarde a la subasta y tiene 27. Así que 18 se han perdido en este reparto. No sabemos muy bien qué ha pasado. El collar que hereda don Jaime es vendido en el año 77 en una subasta en Ginebra por su viuda, por Carlota Tiderman, y se dice que es comprado por un ciudadano español que quería que los preciados chatones de la reina Victoria Eugenia se quedaran en España, y se dice que más tarde lo ha vendido a la familia real y que es el collar corto que podemos apreciar en las 3 fotos de abajo en la reina Sofía. Pues no tenemos ninguna confirmación oficial y creo que hasta que veamos los 2 collares lucidos a la vez no lo sabremos. Pues aquí podemos ver el collar más largo de las joyas de pasar que en una exposición en la joyería Sorena, y luego en las 2 fotos al lado podemos ver a la reina Leticia luciendo este collar en una versión acortada y con los demás chatones a modo pulsera. ¿Se sabe que es este? Pues yo creo que es este collar largo y no el corto que os hablaba, porque contando los chatones totalizan los 38 que componen este collar. Así que lo ha cortado un poco y ha convertido una otra parte en pulsera. Y muy bien. Pues la pieza siguiente es un sencillo collar de 37 perlas grandes con un cierre que es un gran brillante. Otra de las piezas que el rey Alfonso XIII regala a la reina Victoria Eugenia, que va a lucir también en el día de su boda. Y este es quizás una de las piezas más valiosas, más importantes y representativas de la familia real, porque tiene una historia más antigua, porque no empieza con Victoria Eugenia, no es adquirida por el rey para Victoria Eugenia. Es una joya de familia que don Alfonso XIII va a adquirir para que se quede en esta línea principal. Durante muchos años
A este collar lo llaman el collar de las perlas rusas, porque hay por ahí una factura de un collar adquirido en San Petersburgo por Alfonso XII para la reina María Cristina, la reina Mercedes. Sin embargo, una investigación posterior de la doctora Nuria Lázaro, que es una gran experta en las joyas de la reina Isabel II y que también ya ha participado en un webinar del Instituto Gemológico, pues se sabe que el collar al final no perteneció a la reina Mercedes, sin embargo, perteneció a la reina Isabel II y lo podemos ver en estas dos fotografías y en este retrato, y que era una de sus piezas más preciadas, una de sus piezas favoritas. Es un collar de perlas que recibe de manos de su marido, del rey Francisco de Asís, en ocasión del matrimonio de estos, y que don Francisco se lo había heredado de su madre, la infanta Luisa Carlota. Y todo indica de que es una pieza todavía más antigua y que ya estaba en la familia. Pero eso para otro día. Pues este collar va con la reina Isabel rumbo al exilio y figura en ese catálogo de subastas del año 1878. En la foto de abajo se puede ver el lote 202, un importante collar de perlas de 37 perlas con una perla perilla colgante. Pues también la investigación de la doctora Nuria Lázaro nos permite saber que el collar está en la subasta, pero es prontamente recuperado por la reina, se queda en sus manos hasta su muerte y cuando fallece pues es adquirido a la testamentaría por su nieto, el rey Alfonso XIII, y quien luego se lo va a regalar 2 años después a doña Victoria Eugenia. Seguramente don Alfonso y doña Victoria Eugenia sabían la importancia de esta pieza y la simbología detrás de esta pieza tan antigua. Doña Victoria Eugenia se va a retratar con ella en muchísimas ocasiones. Tenemos un importante retrato de Francisco Lazlo, tenemos en una fotografía del medio pues está el collar con la perla perilla colgando, más o menos como lo decía la infanta Isabel. Y luego con el cambio de moda, cuando se empiezan a poner de moda los collares más largos, la reina va a reinsertar el collar y va a agregar unas perlitas por en medio para que el collar quede más largo. Luego en la foto de abajo, donde vemos a la reina con todos sus hijos de pequeños, lleva el collar de perlas como adorno de escote. Es también una pieza que podemos identificar en muchas fotografías y muchos retratos de la reina desde el año 1906 hasta el año de su muerte en 1969. Luego, cuando los collares más largos dejan de estar tan de moda, las perlas se van a volver a reinsertar en la versión más corta, como la versión de 1906. Y pues al fallecer también la pieza pasa a manos de don Juan. Doña María sí que la va a lucir en algunas ocasiones, como podemos ver en estas tres fotografías. Y luego, después de la abdicación de don Juan de sus derechos dinásticos, pues el collar pasa a manos de doña Sofía, quien lo va a lucir en muchas ocasiones. Ahí vemos con la perla perilla colgada como lo tenía más o menos la reina Isabel II, y pues lo seguirá luciendo hasta el año de la abdicación, hasta 2014, y actualmente pues está en manos de la reina Leticia, que lo ha lucido ya en un par de ocasiones, en una de ellas con el cierre con ese gran brillante en la parte delantera, seguro que para garantizar que la gente se enteraba que el collar que estaba llevando es el collar importante, el collar de lotes de pasar y no un otro, porque ya antes había pasado con un pequeño lío que estaba llevando otro collar y la gente pensaba que era este collar. Pues también el rey Alfonso también regala a la reina Victoria Eugenia en ocasión de su boda este gran broche en forma de lazos con esa perla colgada, que es la misma perla que figura colgando del collar de la reina Isabel II y que es entonces recuperada por el rey Alfonso XIII, quien va a encargar este broche. En el medio podemos ver a la reina luciendo este gran broche corsage. Luego va a adaptar un poco la pieza para que pueda lucir solo el lazo inferior y la perla, y que lo va a colgar en collares de perlitas, en cadenas de oro. Pues bien. En la familia esta perla es conocida como la peregrina. No me voy a adentrar mucho en lo que es la historia legendaria de la perla peregrina, que está que estaba en la corona de España desde los Habsburgo, pero bueno, se cree que esta no es la verdadera perla peregrina, que esa se ha perdido hace mucho
y que bueno, terminada en el cuello de Elizabeth Taylor, que sería pues la perla que vemos a la izquierda, que tiene una forma más perfecta, que no está perforada, al contrario de la perla de la Casa Real Española, que tiene una forma, no deja de ser una perla muy importante, pero que tiene una forma un poco más irregular y que sí está perforada. Ya en el exilio, la reina va a lucir esta perla perilla que tiene un ganchito arriba colgando de un broche lazo de brillantes y que también lo va a lucir así doña María de las Mercedes en algunas ocasiones. Luego pasa doña Sofía, quien lo va a lucir siempre, la va a lucir casi siempre colgando de algunos de sus collares de perlas, uno de ellos pues el collar importante de las 37 perlas, en otras ocasiones pues otros collares y en algunas ocasiones también lo va a colgar de un broche de perlas. Pues la pieza siguiente serían las pulseras gemelas de brillantes, pero si os fijáis bien, en las imágenes no vemos a ninguna pulseras. Lo que sí vemos es una corona realizada en diamantes y esmeraldas, una pequeña coronita para llevar en la parte superior de la cabeza. También es una de las piezas que encarga el rey Alfonso XIII a la joyería Sorena para regalar a la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, quien la va a lucir por primera vez en uno de esos grandes bailes de gala que se celebra en el Palacio Real en las vísperas de la ceremonia religiosa del matrimonio y que lo va a seguir luciendo en esas ocasiones más importantes en la corte española, como la ceremonia de la apertura de Cortes que tenía lugar en el Palacio de Cortes. Eh, Aquí podemos ver más imágenes de la reina con su coronita. La de medio pues es ese icónico retrato que está en el Palacio Real. En las demás pues corresponden todas a ceremonias de aperturas de cortes y podemos ver que lleva la coronita en la parte de arriba de la cabeza y luego en la frente uno de sus bandos de diamantes. Pero la reina en el exilio se depara pues con su coronita y piensa, pues yo no voy a volver a lucir esta pieza más, que ya no tengo ocasiones importantes para lucir esta alhaja. Y eso nos cuenta doña María también en sus memorias, pues que decide entonces llevar la coronita a una joyería para que sea desarmada y con las piedras que se puedan hacer joyas más bonitas. Y dos de esas piezas que se hacen con las piedras de la coronita son un par de pulseras iguales de cintas de diamantes, unas con diamantes más gruesos, otras con diamantes más pequeños, y que llevará la reina en muchas ocasiones pues en esa segunda etapa de su vida, en su etapa como reina en el exilio. Luego pasan también a doña María de las Mercedes, doña Sofía la va a lucir en muchísimas ocasiones y actualmente son una de las joyas más usadas por doña Leticia. Ahí en esta foto que he elegido se puede ver mejor cómo es el dibujo de esas cintas de diamantes que componen los brazaletes. En el mismo estuche donde encontramos la diadema, la buena y el collar de chatones, pues también estaban unos pendientes de brillantes, unos simples solitarios de diamantes que, que la reina también llevará en esos primeros retratos oficiales junto a don Alfonso XIII como pareja real. Y luego esta pieza, este par de pendientes se va adaptando con el cambio de la moda también. Doña Victoria Eugenia era muy dada a cambiar sus joyas y a ir adaptándolas con la moda con lo que estaba más en boga. Pues estos dos solitarios en los años 20 son, por ejemplo, integrados en una pareja de pendientes más largos, que estaba muy de moda. Y luego, en el exilio, pues la reina va a encargar a la misma joyería que hace los brazaletes, que es la joyería Bulgari, una joyería italiana, un marco de diamantes alrededor del solitario, un marco de 12 diamantes. Estos pendientes totalizan más o menos 11 quilates cada uno. Pasarán también a doña Sofía y actualmente pues están en manos de doña Leticia, que nos ha llevado en muchísimas ocasiones. Como yo suelo decir, pues forman parte de su uniforme de reina, que son las pulseras gemelas de Bulgari y los pendientes de gruesos diamantes. Pues aquí hacemos una división. Estuvimos hablando de todas esas piezas
que el rey Alfonso XIII regala a doña Victoria Eugenia y que en su entender y en las capitulaciones matrimoniales la recibe en usufructo, o sea, que es la depositaria, pero no es la dueña, que en caso de divorcio o luego cuando fallezca deben seguir en la familia. Y vamos a entrar entonces en las piezas que menciona la reina que ha recibido de manos de la infanta Isabel. Y la primera es pues un lote de 4 hilos independientes de perlas gruesas, perlas grandes, que podemos ver en estas imágenes de la reina ya más mayor. La foto del medio corresponde al bautizo del actual rey Felipe VI. Y pues estos hilos de perlas también pertenecían, como os he dicho, a la infanta Isabel. Y yo creo que formaban parte del collar de 5 vueltas que su padre, el rey Francisco de Asís, le regala en ocasión de su matrimonio con el príncipe siciliano. Y luego, pues al fallecer la infanta, el collar es heredado por el rey Alfonso XIII, quien se lo va a pasar a la reina Victoria Eugenia. Sin embargo, en esa década de 30, pues este collar con tantas vueltas de perlas cortas ya no se encontraba muy de moda. Lo que estaban de moda, sí, como comentábamos antes, son esos collares largos, esos atuar de perlas. Y pues todo lleva a creer que la reina pues desarmará este collar y va a reinsertar las perlas en varias sartas, en varios atuar de perlas, que son los que lleva en los 2 retratos que encontramos a la izquierda. Pues aquí, con estos 4 hilos de perlas, pues la voluntad de doña Victoria Eugenia no ha sido cumplida al 100. Pues también nos cuenta doña María en sus memorias que con estos 4 hilos los va a repartir. Los va a repartir pues entre doña Sofía, quien lo podemos ver luciendo en el medio, otro hilo de perlas para su hija mayor, la infanta Pilar. Podemos ver a la izquierda, al lado de su hija, también la doña Simoneta Gómez Asego, y otro hilo de perlas para su hija menor, la infanta Margarita. Y el 4.º hilo, pues para ella misma. Y luego más tarde será heredado también por la infanta Margarita, por eso he incluido esta foto donde la vemos con los 2 hilos de perlas de la chata. Y por último, para completar lo que es este lote que la condesa de Barcelona ha bautizado como lote de joyas de pasar, tenemos el broche de perlas grises. Pues es un broche que actualmente tiene 2 importantes perlas grises, una en botón, la otra en perilla, en un doble marco de diamantes y una V invertida. Y yo creo, esta es mi interpretación, que el broche al principio no sería bien así y que sería este broche que identificamos en el retrato de la infanta Isabel bien jovencita y en las fotografías también, que es una pieza bastante grande con un marco muy elaborado y esos festones que luego será también, pues se supone, dado por el rey Alfonso XIII. La reina va a como aligerar un poco la pieza, quitando todo ese marco y los festones, y la primera versión sería pues la perla central en un marco de diamantes que ya estaba ahí, y luego sí que va a añadir un segundo marco de diamantes para que la pieza gane un poco más de empaque y que podemos ver en las otras 4 fotos que os he traído. El broche pues pasa a doña María de las Mercedes, luego a doña Sofía, que va a jugar un poco con el broche, que va a lucirlo solo con la parte superior, como también lo ha hecho la reina Victoria Eugenia, va a cambiar un poco los colgantes, va a lucir otras perlas perilla de otros broches de su colección. Y actualmente pues está también en manos de doña Leticia, quien lo ha lucido ya en varias ocasiones. Pues terminamos el lote de joyas de pasar, pero seguimos hablando de la colección y de las joyas que ha dejado a la línea principal la reina Victoria Eugenia, con una de las piezas más impactantes y más importantes de su colección, que es la diadema Cartier. Es una diadema encargada, pues como nos dice el nombre que tiene, a la joyería Cartier. Es una pieza realizada alrededor de los años 20. Sí que tiene una estética un poco más de la época anterior, de la época eduardiana, con todas esas hojas, esos roleos, ese movimiento, pero seguramente que correspondió con los deseos que tenía la reina Victoria Eugenia. Pues como os decía, al principio la pieza tenía 3 roleos a cada lado, luego esa parte central donde se puede intuir una flor de lis y que tiene una inspiración un poco egipcia y estaba coronada por otra perla en botón. Luego más tarde la reina va a agrandar un poco la pieza, va a añadir
dos roleos más y va a quitar la perla superior. Y es como podemos apreciarla en la actualidad. Esta pieza, os traigo otro ejemplo de que a la reina le encantaba reformar sus joyas y modernizarlas. Pues esta diadema Cartier se hace utilizando las piedras de una otra diadema que la reina Victoria Eugenia había recibido en el año 1906, que los años de boda siempre son muy importantes y es como el empezar de la colección de una princesa, de una reina, se reciben bastantes regalos y ahora veremos con doña Sofía también. Pues esta diadema de perlas que vemos a la izquierda había sido el regalo de su suegra, de la reina María Cristina. Es una pieza muy alta, pero también muy abierta, con esas hojas, con ese elemento central en forma de corazón. Y al parecer es una pieza que no ha gustado mucho a la reina Victoria Eugenia, porque no, hasta lo que yo sé, no hay fotos de la reina luciendo esta pieza. Lo que sí hay es un retrato de Joaquín Sorolla del año 1911, donde podría ser la pieza, sin embargo, no está claro. Y bueno, y en los años 20, pues esta diadema viaja a París, es desarmada y sus perlas y sus diamantes son utilizados en esta diadema que os hablaba, la diadema Cartier. La reina volverá a hacer cambios en esta pieza, ya que también en 1920 va a heredar de su madrina, de la emperatriz Eugenia de los franceses, la española Eugenia de Montijo, una caja de madera con un abanico y, bueno, algo simples, ¿no? Pero dentro de la caja, debajo del abanico, estaban 8 importantes esmeraldas rectangulares, esmeraldas de excelente calidad, que, pues, por sorpresa de la reina Victoria Eugenia y por agrado, ¿no? Porque ha sido una herencia muy buena. Las va a montar en un largo satuar de diamantes y esmeraldas, luego más tarde volverá a cambiar también, y para como crear un aderezo, crear un parure completo, pues cambiará las perlas en botón que estaban en la diadema Cartier por esmeraldas y seguirá luciendo así su aderezo de esmeraldas de su madrina hasta que en el año 61 tiene que subastar, se dice que para ayudar a sufragar los gastos de la boda de don Juan Carlos y doña Sofía, el collar, el broche y la sortija. Y pues al quedarse sin algunas partes del aderezo, la diadema vuelve a su versión original con perlas. Y es así que podemos verla en las últimas imágenes de la reina Victoria Eugenia llevándola, como por ejemplo en la escena de gala previa a la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. En 2 de las fotos de esta diapositiva, pues os podría decir que son todas fotos de Victoria Eugenia, pero en 2 de ellas sí que está su hija, que se parecía muchísimo, que es la infanta María Cristina, llevando también la diadema Cartier, y será la infanta Cristina, María Cristina, quien va a heredar esta pieza a la muerte de la reina Victoria Eugenia. Pero la infanta pues no hacía vida de corte, no lucía diademas a menudo. Así que pues ha decidido vender esta pieza junto a una otra diadema que había heredado de su madre. Pero gracias a Dios, pues la primera persona con quien ha hablado ha sido con su sobrino, con el rey don Juan Carlos, y le pregunta si estaría interesado en adquirir estas 2 piezas de la colección de la reina Victoria Eugenia. Pues don Juan Carlos y doña Sofía analizan las piezas, probablemente la reina se las prueba y al final eligen esta diadema solamente para adquirirla. La otra sí que va a salir a subasta pública y vamos a perderle un poco el rastro. Así que, pues este es una de las piezas que es recuperada por los reyes de España para incorporar esta colección real y y ha sido lucida por doña Sofía en muchísimas ocasiones y actualmente pues está en manos de doña Leticia, que la ha lucido ya en una cena de gala en el Palacio Real. Y pues llegamos a la última protagonista de la tarde, que es la reina Sofía, esa princesa de Grecia que va a casarse con un príncipe de una familia real sin trono, con el príncipe don Juan Carlos, pero que luego sí que será coronada reina de España en el año 1975. Pues será un poco doña Sofía la responsable de poner un poco de orden en la colección, de coger todas esas piezas familiares que hemos estado repasando y, bueno, añadir también piezas que ha heredado de su familia griega, muchos regalos oficiales también que componen la colección actualmente. Me da mucha pena porque no tenemos tiempo de repasar
más joyas de Doña Sofía. He elegido 3 que son más importantes, más simbólicas, pero bueno, podría ser un tema para otro día, esas joyas más modernas que pertenecen a la colección personal de Doña Sofía. Pues empezamos por la diadema prusiana. La diadema prusiana, una pieza bastante clásica, con esas columnas, con los meandros, esas hojas de laurel, es encargada por el Kaiser Guillermo II de Alemania a la joyería Koch alrededor del año 1913 para su única hija, la princesa Victoria Luisa. Victoria Luisa va a debutar con esta diadema y luego también podemos verla en las fotografías oficiales tomadas para celebrar su noviazgo con el príncipe Ernesto de Hannover. Esta boda será el último gran acontecimiento en la realeza europea antes de la Primera Guerra Mundial, pues estaban sentados todos los grandes títulos, las cabezas coronadas que luego, poco tiempo después, se van a enfrentar en 2 bandas de la guerra. Será también la última vez que, por ejemplo, muchas de las familias reales europeas ven el zar de Rusia antes de su muerte. Bueno, otros detalles. Pues Victoria Luisa luego va a pasar esta diadema a su hija, también su única hija, la princesa Federica, quien va a debutar con ella y que también va a lucirla en unas fotografías oficiales tomadas para celebrar su noviazgo con el príncipe heredero del trono de Grecia, con el príncipe Pablo. Yo suelo decir que esta es la diadema más viajada de las que actualmente están en el joyero español. Pues ha empezado su viaje en la corte de los Prusia, en la corte de Berlín. Luego ha viajado hasta la corte de los Hannover y después hasta Grecia, hasta el reino de los helenos. Doña Federica pues llevará esta diadema a Grecia, sin embargo, una gran amante de las joyas grandes y vistosas, que va a recibirlas en ocasión de su matrimonio, pues dejará esta diadema un poco olvidada, que es más pequeña, más sencilla, hasta que su hija mayor, la princesa Sofía, cumple su mayoría de edad y empieza a acompañar a sus padres en todas esas visitas de estado, cenas de gala. Y pues doña Sofía también debuta con la diadema prusiana. En el año 62, doña Sofía llevará esta diadema en el día de su matrimonio con don Juan Carlos. Y ahí se oficializa como que la reina Federica regala oficialmente la pieza y pasa a propiedad de la reina Sofía, quien la trae a España, pues otro viaje más. Doña Sofía va a seguir luciendo la pieza aquí en España. Luego también será la primera diadema de las infantas, de la infanta Elena y de la infanta Cristina, pues 2 personas más que han debutado con esta pieza. Luego, pues en mayo de 2004, va a adornar la cabeza de Leticia Ortiz Rocazolano en el día que se convierte en princesa de Asturias, pues otro debut más. Esta será la diadema que vamos a asociar mucho a la imagen de doña Leticia como princesa de Asturias, sin embargo, y es la pieza que más veces va a lucir en ese periodo, sin embargo, después de la proclamación no lo ha vuelto a lucir. Pues yo creo que será la pieza con que va a debutar, ojalá pronto, la actual princesa de Asturias, la princesa Leonor, porque si miramos hacia atrás, pues tenemos su tatarabuela, su bisabuela, su abuela, sus tías, su madre, todas han debutado con esta pieza. Así que yo creo que hay que seguir con la tradición y espero que sea esta la primera diadema que elija la princesa Leonor. Pues miramos a otro de los regalos de boda de la princesa Sofía, que es una diadema floral. Pues aquí en las imágenes no encontramos ninguna diadema floral. Sí que encontramos un gran collar de diamantes de inspiración naturalista, con flores, con hojas. Pues esta pieza es el regalo que hace el general Franco a doña Sofía en ocasión de su matrimonio con Juan Carlos. Se sabe que pues, esta pieza es una pieza del siglo XIX, de factura antigua, representando, como os decía, hojas y 3 flores más importantes. Y es una pieza adquirida por el general Franco en una joyería de Madrid, que venía con 2 estuches, pues un estuche de diadema y un estuche de collar.
y sería una pieza bastante versátil que permitiría a la princesa Sofía jugar bastante con ella. En la foto que sale junto a su hermana, la princesa Irene, podemos verla luciendo las 3 flores principales a modo broche. Pero vamos a tener que aguardar hasta el año 79 para que veamos a doña Sofía convertir este adorno floral en diadema, y será en un viaje a Suecia. Sí, pues yo creo que a lo mejor los elementos florales han sido fijados en la estructura de diadema, ya que no hemos vuelto a ver a doña Sofía pues jugando con la pieza y luciéndola como collar o adaptando las 3 flores centrales como broche. Sin embargo, la va a lucir en muchas ocasiones. Luego también se la va a prestar a sus 2 hijas. Será con esta diadema que doña Cristina se va a tocar en el día de su matrimonio, en el año 1997. Y luego también será lucida por doña Leticia en muchas ocasiones. Es actualmente la diadema que más veces ha llevado doña Leticia, tanto en sus años como princesa de Asturias, como actualmente en su periodo como reina consorte de España. La ha lucido ya en más de 30 ocasiones. Pues para terminar, os traigo una de las piezas más queridas de la reina Sofía, que es un gran collar de rubíes, de más de 30 medallones de rubíes, 15 más grandes, que son pues un gran rubí caujón de Birmania en un marco de diamantes con otro marco de rubíes alrededor. Luego otros medallones más pequeños, 18, con un rubí caujón y un marco de diamantes, que son conectados por unas hojitas. Es una pieza realizada en París alrededor de 1960 por la gran joyería Van Cleef Arpels. Y este collar, este impresionante, importante collar, es adquirido a la joyería Van Cleef por el millonario magnata naviero griego Stavros Niarchos, que tenía una excelente relación con los reyes Pablo y Federica, y se lo compra para regalárselo a la princesa Sofía en ocasión de su matrimonio con don Juan Carlos. Eh, pues es uno de los regalos más impresionantes que recibe la princesa Sofía. Luego, pues además es una pieza bastante versátil, ya que todos los elementos son de quita y pon, lo que ofrece en este caso a doña Sofía, múltiples posibilidades de lucirlo. Podemos verlo, por ejemplo, a modo satuar, en un collar largo, en este retrato que está en el Palacio de la Zarzuela. Luego también como gargantilla, bastante acortado. O también, pues ahí en la foto de abajo, como gargantilla, como collar largo y con una de las partes adaptadas a modo diadema. Aquí vemos también pues con 2 hilos a modo diadema y pues el collar. Es una pieza que va a lucir doña Sofía en muchas ocasiones. Es una pieza muy querida por la reina, que además lo va a lucir en momentos muy importantes de la historia familiar y de su historia personal, como la misa de Espíritu Santo, que tiene lugar al día siguiente de la proclamación de don Juan Carlos como rey, en la cena de gala previa a la boda de don Felipe y doña Leticia, y pues en última vez hace poco tiempo, para sorpresa de muchos, incluyendo yo, que no esperaba volver a ver a doña Sofía coronada con la diadema, en el mes de junio de 2023 en la boda del príncipe heredero de Jordania. Pues nada, con esta foto termino mi presentación. He elegido pues este collage con 4 imágenes de 4 reinas, de 4 mujeres de la Casa de Borbón, luciendo la misma pieza, pues intentando como reforzar el mensaje que os he intentado pasar de que el bonito de las joyas es que van pasando de generación en generación, que son objetos, que son obras de arte a través de las cuales se puede contar mucha de la historia de una familia, de la historia de una persona, y que han estado ahí pues en momentos importantes, en momentos más tristes como funerales, repartos, en momentos más felices como bodas, pues y que son trozos de historia y que han testimoniado muchas cosas. Os doy las gracias, espero que hayan disfrutado, que si no han aprendido nada nuevo, pues por lo menos hemos hecho un pequeño repaso de lo que son esas joyas más importantes y más históricas que están en manos de la rama principal de la familia real. Pues si queréis leer un poco más de las notas que escribo y de lo que voy compartiendo, podéis seguirme en Instagram, que os dejo aquí, y si no, podéis también escribirme por correo, que es spanishroyaljules@gmail.com. Pues nada, si tenéis alguna pregunta,
la podéis hacer ahora mismo. Pues nada, darte las gracias, David, porque ha sido una magnífica charla, un repaso magnífico sobre las joyas de la realeza más próxima a nosotros, desde sus principios hasta el momento actual. Y te cojo la palabra de que la continuación de las joyas de la realeza de la corona española a partir de estos últimos tiempos, pues merece también la pena y por lo tanto es objeto de otra conferencia, con lo cual te tomo la palabra y espero que nos des esa charla final del resto de las joyas de la corona actuales. Vale, pues Así que me alegro. muchísimas gracias por tu conferencia, a mí me ha gustado mucho y creo que a todo el mundo, pues por el número de asistentes y la permanencia de todos hasta el final, pues me parece que ha sido exactamente un éxito y por lo tanto, pues doblemente agradecido. Les agradezco mucho también a ustedes que compartan con nosotros estas charlas, estas conferencias, que nos parece realmente pues, estupendo poder transmitir a todo el mundo, sobre todo a todos los que tenemos la pasión por las gemas y las joyas, pues transmitirles este mundo en todas sus variedades. Así que espero contar con ustedes en la próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.